En este segundo video les voy a mostrar cómo se analiza la tangente, ¿sí? El dominio, la imagen, el concepto de cada una de las cosas que nosotros analizamos es la misma, ¿sí? El concepto es el mismo, pero bueno, por las características que tiene cada gráfica, ¿sí? Los conjuntos respuesta, las respuestas van a cambiar, ¿sí? En el caso de la tangente, el dominio de la tangente son, acá yo ya la tengo dibujada la tangente, si ustedes recuerdan en la tabla, habían valores en la tabla en donde nos daba error, que son estos valores que yo he marcado con rojo, que se le denominan asíntotas verticales, ¿verdad? Bueno, en esos valores la tangente no tiene imagen, ¿sí? En el menos 1,5 pi, el menos 0,5 pi, el 0,5 pi y el 1,5 pi. En esos valores la tangente no presenta imagen, no se puede resolver la imagen. Por eso en la calculadora les aparece más error. Entonces, en ese valor yo trazo una línea punteada que me vendría a representar a la asíntota vertical, ¿sí? En cada uno de esos valores. Después, para los otros valores, yo marqué los puntos, ¿sí? Y uní. Marqué los puntos, ahí están los puntos, y uní cada punto. ¿Sí? He prolongado un poquito cada curvita, ¿sí? Porque en realidad estas curvas se van hacia el infinito negativo y hacia el infinito positivo, cada una de estas. ¿Sí? Por eso también les he puesto una flecha en cada extremo. Si ustedes observan ahí, en cada extremo hay una flechita. Bien, como les decía, el dominio de la tangente son todos los valores del eje X que tienen imagen, ¿sí? ¿Qué ocurre? Dijimos que hay valores que no tienen imagen. Entonces, el dominio van a ser todos los valores que representen el eje X, que son todos los reales, a excepción de esos valores que no tienen imagen. Es decir, todos los reales sin el menos 1,5 pi, sin el menos 0,5 pi, el 0,5 pi y el 1,5 pi, 1,5 pi. Ese sería el dominio. La imagen de la tangente, la imagen la miramos en el eje Y. Entonces yo digo, bueno, ¿qué parte del eje Y me ocupa esta gráfica? Si yo observo, y yo como les dije recién, esto se va hacia el infinito negativo y acá hacia el infinito positivo, entonces en realidad me estaría ocupando todo el eje Y, todos los valores que me representa el eje Y, que serían todos los reales, ¿sí? Porque estas curvas, cada una de estas se va hacia el infinito negativo y hacia el infinito positivo. Solamente que nosotros hacemos como una foto de todo. Cuando nosotros dibujamos, hacemos una foto de todo, porque al ser los conjuntos infinitos no podemos dibujar hasta el infinito, ¿sí? Bien, ese sería el dominio y la imagen. La intersección con el eje X y la intersección con el eje Y, es decir, la intersección con el eje X, las raíces, y la intersección con el eje Y, la ordenada al origen. La intersección con el eje X, las raíces serían menos 1 pi, 0 pi, 1 pi y 2 pi. Esas serían las raíces de la tangente. Y la intersección con el eje Y, la ordenada al origen, corta acá el eje Y en 0, ¿sí? Entonces la ordenada al origen es Y igual a 0. Los puntos máximos y puntos mínimos. ¿Qué pasa con la tangente? Repito, como esto se va hacia el menos infinito y hacia el más infinito, nunca la curva toca un piso ni un techo, ¿sí? No tiene ni piso ni techo. Por lo tanto, no tiene ni puntos máximos ni puntos mínimos, ¿sí? A diferencia del seno y el coseno, que siempre se mueven, siempre están definidas en una franja de valores, ¿sí? Acá les dibujo, por ejemplo, el seno, ¿sí? Siempre está definida en esa franja. Entonces tiene un piso y tiene un techo. En cambio la tangente no. La tangente no tiene ni piso ni techo, porque estas curvitas se van hacia el menos infinito y más infinito.
Intervalos de crecimiento. ¿Qué pasa con la tangente? Acordémonos que los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿sí? Los intervalos de crecimiento y de decrecimiento son subconjuntos del dominio, es decir, son subconjuntos que están representados en el eje X, ¿sí? Si yo observo mi curva de izquierda a derecha, la tangente siempre va en ascenso. Si yo miro de acá a acá, sube. Si miro de acá a acá, sube. Si miro de acá a acá, sube. Y así se repite en cada uno de los tramos en los que se dibuja la tangente. Entonces, si la curva va siempre en ascenso, significa que la función es siempre creciente. Para escribir el conjunto en donde es creciente, yo tengo que repetir el dominio, es decir, todos los reales sin esos valores que no tienen imagen. Porque ahí en esos valores en donde no hay imagen, no se puede decir que la curva es creciente o decreciente, ¿sí? Porque justamente no tienen imagen, ¿sí? Bien, entonces es creciente en todo su dominio, la tangente de X. Si yo dibujara menos tangente de X, que yo se los pedí en algún momento, era decreciente, porque quedaba al revés, ¿sí? Y era decreciente también en todo el dominio. Los conjuntos de positividad y conjuntos de negatividad. Bien, los conjuntos de positividad, ¿sí? Son aquellos tramos en donde la curva queda por encima del eje X, y los conjuntos de negatividad son aquellos tramos en donde la curva queda por debajo del eje X. Entonces, voy a nombrar primero los conjuntos de positividad. Vamos, del menos 1 pi al menos 0,5 pi, que acá queda por encima del eje X la curva. Otra parte sería 0 pi a 0,5 pi, fíjense que la curva queda por encima. Del 1 pi al 1,5 pi, que la curva queda por encima. Y los tramos restantes son los conjuntos de negatividad. Del menos 1,5 pi al menos 1 pi, la curva queda por debajo. Entonces hay un intervalo de negatividad. Del menos 0,5 pi al 0 pi, la curva también queda por debajo. Del 0,5 pi al 1 pi, la curva también queda por debajo. Y del 1,5 pi al 2 pi, también la curva queda por debajo del eje X. Por lo tanto, esos son los tramos en donde la función tiene sus conjuntos de negatividad. Entonces, repitiendo, conjuntos de positividad de menos 1 pi a menos 0,5 pi, unido 0 pi, 0,5 pi, unido 1 pi, 1,5 pi. Conjuntos de negatividad, menos 1,5 pi a menos 1 pi, menos 0,5 pi a 0 pi, unido a 0,5 pi, 1 pi, unido 1,5 pi a 2 pi. Y por último, el orden de multiplicidad de la tangente. El orden de multiplicidad de la tangente también es impar, porque la curva siempre atraviesa al eje X, no rebota en el eje, siempre lo atraviesa. Y con esto hemos terminado el análisis de la tangente. Si ustedes, por ejemplo, creo que en el práctico van a tener 3 tangentes X, y va a quedar muy similar la curva, no va a cambiar mucho. Así que el análisis también es similar, ¿sí? Acá las pancitas que yo le digo a estas S van a quedar a lo mejor un poco más estiradas, pero es la única modificación que va a haber, ¿sí? Eso sería todo.